Bien, no, lo que les decía, buenas noches a todos otra vez, ya que somos unos cuantos ahí en el aula. No hice lo que les comentaba, no hice comentarios al foro de lo que fueron trabajando, pero fui leyendo en la medida en que fui viendo el planteo que estaban haciendo en cuanto a la temática acerca de la filosofía medieval y los intentos de conciliar razón y fe, ¿no? Así que bueno, muy buen trabajo de aquellos que están participando en el foro, en esto que nosotros llamamos actividades significativas y que nos permite ir haciendo el seguimiento de la cursada que por otra parte no se termina. Seguimos avanzando y vamos evaluando la participación en los foros y también en esta modalidad para la aprobación de la cursada, ¿no? Yo, si ustedes tienen contacto con alguno de los chicos, porque por ahí ustedes quizá en algún otro trabajo o en alguna otra materia eh, tienen la posibilidad de charlar con alguno que por ahí haya desaparecido, que estuvo en las primeras clases, después desapareció. Eh, no es que tenemos cerrado la cursada. Entonces, la modalidad nos permite tener una flexibilidad que nos permita, digamos, ir viendo y contemplando las necesidades de cada uno en función en función bueno, de las dificultades que puedan tener cada uno de ustedes. El tema es que aparezcan, ¿sí? O sea, toda la posibilidad de flexibilizar y dar oportunidades para que vayan llevando la cursada o vayan recuperando los trabajos que ustedes no pudieron hacer tanto en el Power y también en la exposición o en la participación de los foros, es posible en la medida en que ustedes vayan poniéndose en contacto con el docente. Así que en ese sentido, de mi parte, todo es factible y todo es posible, pero es importante que vayan dando muestras de aparición y también contándome un poquito las dificultades que van teniendo. Creo que, digamos, salvo por ahí la confusión de un par de notas que tuvimos en la hora de hacer la carga, porque bueno, son muchos y porque por ahí no los veo, y que pueda haber cruzado algo de información, me parece que en general inclusive hasta mensajes privados estamos mandando para ir haciendo el seguimiento de aquellos que por ahí no van participando, y eso siempre está abierto a la cátedra. Hay gente que me manda mensajes el sábado y no tengo ningún problema, los voy contestando en la medida que puedo. Pero bueno, siempre se necesita la muestra de interés del otro lado, ¿no? Si yo tengo dificultades para conectarme, porque no tengo computadora, porque no tengo conexión, porque no tengo cámara o por X motivo, porque estoy trabajando, un mail siempre es importante mandar o un mensaje de texto siempre es importante mandar. En la medida en lo que nosotros vamos viendo, eso es flexible y lo ideal sería que en el transcurso de la semana nos vayamos poniendo en contacto para eso. Tengo entendido que hay alguien que me había comentado la semana pasada que no pudo rendir la instancia, ahora lo charlamos, me quedé un ratito con la persona a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Bien, cerrado esta parte, y después dejo un ratito más para lo administrativo, voy a tratar de hacer como una especie de síntesis de lo que significó la filosofía medieval, ¿no? También llamada filosofía cristiana. Si ustedes van al manual de los textos que están puestos en el manual de filosofía, que es Historia Sencilla de la Filosofía, estamos ya más o menos en la página 74, 75, donde arranca la filosofía medieval. Hay un movimiento previo, estoico, epicuros, que esto lo hablamos la clase pasada, sobre una cuestión ética, pero fundamentalmente a mí lo que me interesaría que quedara como de la clase de hoy, que es lo que un poco tiene que ver con el video que mandamos anteriormente, es el intento de conciliar la razón y la fe. ¿Sí? Este es el intento, no el intento mío, es el intento de la filosofía medieval. Los filósofos tenían una cosmovisión eh, teocéntrica. ¿Qué significa teocéntrica? Que había una conciencia de que había un ser por encima del hombre, y este ser había puesto un mundo, y dentro de ese mundo que había creado, el hombre estaba en una posición privilegiada.
Privilegiada no porque el hombre se lo haya ganado, sino por una especie de gracia de la misma divinidad que lo había puesto al hombre como esto que llamamos imagen y semejanza de Dios. Y que todo el mundo, es decir, toda la realidad, el mundo natural, eh, estaba puesta al servicio del hombre, en la medida en que el hombre también iba dando muestras de responder todo bajo un criterio en donde el mundo se ordenaba teocéntricamente, es decir, Dios era el centro de la cosmovisión. ¿Sí? Y el hombre, como ser privilegiado, respondía de alguna manera como ese centro según el llamado particular que tenía para poner el mundo también a disposición y hacer más pleno este mundo. Por lo tanto, lo que rezaba el credo cristiano, lo que rezaba la doctrina cristiana, de la filosofía cristiana, era que el hombre, imagen de Dios, era el centro, el principal, el sentido, que el hombre se había dejado, pero por esa, digamos, misericordia divina, el hombre, Dios se había hecho hombre para que el hombre volviera a ser Dios, ¿no? Esa era como la vuelta de esta idea. Obviamente que en este periodo, que son más de 1000 años de historia, hay mucha agua que corre bajo el río, ¿no? Muchas cosas que se van debatiendo. Entre estos, una problemática que lo habíamos charlado en la clase pasada, la teoría de la doble verdad. La verdad para el que cree y la verdad para el que no cree. Y una de las cosas fundamentales era si podían convivir. De hecho, pueden convivir. Es decir, cada uno puede tener sus verdades. Pero en el ámbito técnicamente, filosóficamente y científicamente no es compatible. Es decir, podemos convivir y de hecho en el mundo conviven estas posibilidades. La verdad para el que cree y la verdad para el que no cree. Pero ahora cuando uno profundiza en los temas, lo que nos encontramos en estas visiones es que no pueden convivir. Y esto lo había dicho la clase pasada. Si existe Dios, existe para el que cree y para el que no cree. Y si no existe Dios, no existe para el que cree y tampoco para el que no cree. Por lo tanto, no es compatible cuando uno profundiza en la temática. Uno puede convivir con sus creencias y hacer de cuenta que no, pero cuando uno profundiza en los temas, ya no es posible la convivencia. Y si la filosofía se pregunta por el ser, y se pregunta por el origen del ser y por la causa del ser, necesariamente se tiene que preguntar si de dónde viene el ser. Y si se pregunta de dónde viene el ser, lo que está indagando es qué hay en el fondo del mar. ¿Se entiende la propuesta? Es decir, la filosofía se va a preguntar con la luz natural de la razón qué hay en el fondo del mar y de dónde viene todo este mundo creado. Ahora, está claro que la filosofía tiene los límites, porque si la filosofía usa la razón, obviamente que hay aspectos propios de la filosofía que no son compatibles con los misterios de la creencia cristiana. ¿Por qué? Porque son ámbitos de fe en donde la primacía de la fe está por encima de la razón. Pero en todo caso, el intento de estos pensadores fue tratar de ver si se podía conciliar las dos alas para alcanzar un movimiento de la verdad más absoluta. Y el error o el problema estaba dado cuando yo quería acrecentar mi fe en desmedro de la razón, quería afirmar la fe tratando de rechazar la razón, que de hecho muchos autores piensan que si yo creo no puedo razonar, y hay otros autores que dicen que si yo razono no puedo creer. Y estas me parece que son visiones simplistas de la realidad. De hecho, una de las posturas que ustedes estuvieron averiguando, estuvieron plasmando en los foros es ¿qué es el fideísmo? La posición en donde la fe prima por sobre la razón y cuando se cree no se puede pensar. Por otro lado, un racionalismo puro, que también es una problemática, intenta pensar de que solo la razón que yo puedo ver y vislumbrar es patente y sobre la cual puedo hacer ciencia y no importa si la fe puede predominar. Así que uno de los temas centrales dentro de la filosofía cristiana de estos 1000 años de historia es si es posible compatibilizar razón y fe. Dentro del camino de la filosofía cristiana existen dos grandes pensadores. San Agustín, representante de la patrística, y podríamos ubicar la patrística entre el siglo I y el siglo IV, allí aparecen muchos padres de la iglesia, se llama patrística porque están los padres de la iglesia como representantes del credo cristiano y los primeros movimientos de la iglesia, y a partir del siglo V en adelante, más o menos hasta el siglo XIII, lo que llamamos la escolástica. Dentro de la escolástica, Santo Tomás de Aquino. Bien,
¿Cuáles eran los temas que se planteaban en este periodo y tratando de intentar conciliar razón y fe? Uno, por supuesto, era si podemos justificar la existencia de Dios por la vía racional. ¿Sí? Si la demostración de la existencia de Dios se puede dar por un camino racional, si la razón puede fundamentar, puede articular un discurso sobre el cual uno pueda pensar es factible racionalmente la existencia de Dios. Otro, obviamente, que es el hombre. Y en la relación Dios-hombre, ¿qué papel juega la libertad? Porque si hay un Dios que ha creado el mundo y ha creado al hombre y a este hombre lo crea a imagen y semejanza, ¿por qué el hombre no cumple la voluntad divina? Si el hombre cumple la voluntad divina, ¿el hombre es libre o está cumpliendo aquello que Dios ha puesto en el hombre? Si yo quiero salvaguardar mi libertad en desmedro de Dios, soy completamente libre, absolutamente, y puedo hacer con mi libertad lo que quiera. Bueno, este es otro tema que se debate también en este periodo, ¿no? La relación entre el hombre y Dios. Otro tema fundamental es la cuestión del mal. El problema del ateísmo, que ustedes estuvieron indagando y algunos plasmaron muy bien en el foro, con muchos aportes interesantes, es: si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Este es un tema central porque hay algún eh, justificación, alguna explicación racional a la existencia del mal en el mundo. El mal era algo que se patentaba y lo podemos patentar. Es compatible la existencia de un Dios bueno que ha querido un mundo y que lo ha puesto al servicio de Dios, en donde todo debe vislumbrar por la verdad y por la bondad. ¿Cómo puede compatibilizarse el mal? ¿Dios permite el mal o Dios lo quiere? Que Dios permite el mal, ¿significa que Dios lo quiera? Esto también es un tema de debate. Decíamos, Dios permite, pero lo quiere, por lo tanto, ¿Dios es el causante del mal o simplemente lo permite? ¿No? A veces la analogía que sirve para esto es muy difícil compatibilizarlo, pero la analogía sirve en el sentido de que algunos de ustedes por ahí no lo son, pero por ahí alguno es papá o es mamá. Cuando uno le habla al hijo y uno no quiere que el hijo sufra el mal o pase el mal, obviamente que uno hace todo lo posible, pero estamos de acuerdo de que hay una voluntad propia de la criatura respecto del padre, ¿sí? Y que muchas veces uno permite determinadas cosas para el aprendizaje. Que yo lo permita, o que el padre permita, muchas veces no significa que lo quiera, muchas veces lo permite. Por lo tanto, uno de los puntos centrales en el tema del ateísmo ¿es lo mismo permitir que querer? Entonces, ahí hay una distinción. Si Dios permite el mal, ¿sí? Es impotente frente al mal en el mundo. Y si el mal en el mundo se da, significa que Dios no puede contra el mal en el mundo. Por lo tanto, ¿Dios es Dios o Dios es simplemente impotente? Y si Dios es impotente, es incompatible la idea de Dios con la presencia del mal. Por lo tanto, son temas muy interesantes que aparecen en donde la filosofía tiene un intento de respuesta y que van a aparecer en filósofos como San Agustín y como Santo Tomás de Aquino. Hay muchos más, pero eh, estos pensadores intentan plantear como representantes, uno de la patrística y otro de la escolástica, la posibilidad de la existencia de Dios y cómo se compatibiliza con el mal en el mundo. Bien, yo voy a habilitar los micrófonos para el que quiera opinar de lo que eh, de aquello que estuvieron, digamos, escribiendo en el foro y si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Lo que me interesa que quede claro es que, digamos, eh, abandonar el ámbito de la razón solo porque uno cree me parece un pensamiento bastante fragmentado. Es como si yo estuviera navegando por el mar y lo único que viera es la orilla del mar o aquello que me permite ver la superficie. Ahora, que yo vea la superficie no significa que el fondo del mar no exista. Que yo no lo vea no es un problema de la razón. Ahora, es lícito que una persona o que alguien que se dedica a investigar estos temas pueda profundizar qué hay en el fondo del mar. Pero me parece que una razón que intenta justificar solo lo que es verificable, me parece que fragmenta la verdad. Por otro lado, aquel que cree, ¿no? Vamos a ponernos en el lugar y en el papel de aquellos que creen y tienen una convicción respecto de que existe la existencia de Dios, digamos. ¿Toda mi creencia tiene que ser solamente por el dato de fe
o yo puedo compatibilizar la razón también para tratar de alcanzar alguna razón para creer. ¿Se entiende? Digamos, si yo empiezo a separar razón y fe, ¿sí? Lo que vamos a tratar es de hacer anticientífico y antirracional nuestra misma posición, porque el hombre está en condiciones de investigar el mundo. Y como está en condiciones de investigar el mundo, está en condiciones de buscar respuestas racionales al mundo. Ahora, que yo busque respuestas racionales al mundo, ¿significa de que yo pueda sacrificar la fe y la creencia? Vuelvo otra vez a lo mismo. Que yo vea la orilla del mar no significa que el fondo del mar no exista. Que no lo vea no es un problema de la verdad. Es un problema de que yo no puedo acceder a un conocimiento más pleno y más profundo. Entonces, esto es un tema. Otro tema interesante, este es el primer punto, ¿no? El intento de estos filósofos por tratar de conciliar razón y fe. Otro punto importante es que es un tema riquísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque si la ciencia pudiera investigar, ¿sí? Y profundizar en aspectos que no son únicamente verificables por el dato científico, probablemente el diálogo entre la filosofía y la ciencia puede ser más amplio y más lúcido. Eh, el hombre, por su uso racional, puede demostrar la existencia de Dios. A mí me parece que es un tema riquísimo para investigar y que está el hombre capacitado para tratar de explicarlo, ¿no? Yo no puedo explicar, por ejemplo, por qué hay determinadas condiciones de la naturaleza que se dan naturalmente y racionalmente. O sea, hay mucha regularidad sobre la cual la ciencia se basa, y esa regularidad en la naturaleza, que lo habíamos hablado en la clase pasada, no está supeditado a la mente humana. Vuelvo otra vez a lo mismo. Nos dormiremos hoy, amaneceremos mañana, los ciclos del mundo se irán dando y misteriosamente el mundo marchará con una regularidad de la cual yo no soy el autor de la regularidad ni del orden en el universo. ¿Se entiende la propuesta? Es decir, la regularidad sobre la cual la ciencia investiga son regularidades plasmadas por una mente que no ha salido del hombre, sino que está ahí, puesta. Entonces, es posible compatibilizar de que existe un mundo inteligente. El mundo regular, inteligente, sabio, ¿vieron la frase esa que dice la naturaleza es sabia? O sea, la fotosíntesis, cuando se dan las condiciones, empieza a darse de una manera sabia. Si yo investigo el mundo y puedo descubrir esos vestigios de inteligibilidad que tiene el mundo, ¿pueden darse azarosamente? Habría que investigar. O sea, si el azar nos permite entender de que el mundo es compatible con un orden, con una racionalidad. ¿Existe el mal? Obviamente que existe el mal. Está claro que el mal existe. El mal físico propio de un desastre natural, o el mal físico o el mal moral producto de la libertad humana. Ahora, ¿puede ser compatible la idea de un Dios que haya querido un mundo inteligente, que lo haya puesto al hombre al servicio de este mundo inteligente, y que la libertad humana permita o sea posible que exista el mal en el mundo? Y a mí me parece que si Dios existe, Dios no es el autor de que yo en este momento asesine a una persona. Hay algo de mi voluntad que Dios lo permita, sí, lo permite, porque si permite criaturas libres, lo que está permitiendo que esas criaturas libres tomen sus decisiones. O en todo caso, si vamos al otro extremo, si Dios existe, entonces maneja los hilos de mi libertad. Si manejas los hilos de mi existencia y dice que Dios quiere el mal en el mundo, por lo tanto yo no soy libre, en este momento Dios está hablando por mí, y es medio extrapolar esto, me parece que también es un dato inteligente, porque si Dios ha plasmado un destino inexorable para todos y cada uno de ustedes, y también para el mundo, no tiene sentido ningún tipo de esfuerzo, porque ya los designios de las cosas están pautadas, por lo tanto no soy libre. Entonces me podría tirar a mi cama a dormir porque no hay algo que dependa de mí. Y yo creo que la psicología permite entender que hay cosas que dependen absolutamente de nosotros. Absolutamente de nosotros. Sí, que vos hagas un esfuerzo esta noche, mañana, durante un año, y hagas un esfuerzo sacrificado durante un año, depende absolutamente de vos. Obviamente que Dios lo está permitiendo, pero Dios no está moviendo el brazo. Probablemente Dios permite que exista y permita darte las condiciones para que vos ejerzas una libertad. Ahora, todo lo puedo hacer y no todo lo puedo hacer porque probablemente no tenga todas las herramientas para hacerlo, pero seguramente gran parte del destino esté plasmado en cada uno de nosotros. Y allí el único autor, origen y destino y causa es el hombre, ¿no? Pero me parece válido que estos autores hayan intentado investigar algo más de lo que me da la razón meramente
evidente y comprobable como lo puede ser la ciencia, ¿no? Bien, este es el intento. Yo después voy a subir en el aula virtual, como para ir cerrando esta parte, la explicación que da Tomás de Aquino a la existencia de Dios de manera racional. Él utiliza un camino racional, ¿sí? Y utilizando un camino racional trata de explicar cómo es posible la existencia de Dios desde la razón humana. El mal es un misterio, está claro, porque el mal existe y convive, y habría que pensar si Dios lo permite, que de hecho lo permite, si en el caso de que exista, si realmente el querer de Dios es que sucedan las cosas, en el caso de que exista, ¿no? Cuando finaliza el periodo de la filosofía medieval, pasamos a otra instancia. La otra instancia es la filosofía moderna. La filosofía moderna es la autonomía del hombre respecto de la religión. El hombre va creciendo en el pensamiento y va utilizando otros elementos para pensar el mundo de una manera más racional, ¿no? Esto lo vamos a ver en la clase que viene para ir viendo cómo se va dando este proceso en donde las etapas del pensamiento van creciendo, ¿no? Pero doy dos referentes. Uno es San Agustín y el otro es Santo Tomás, que después voy a subir al aula virtual algunos textos para poder seguir trabajando. Pero se los dejo como inquietud para ustedes. Habilito los micrófonos por si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta sobre este tema. Si no, pasamos a las notas. Sí, yo, profesor, tenía una duda. Sí. ¿Es indispensable la omnipotencia para ser un dios? O sea, ¿Dios necesariamente tiene que ser omnipotente? Bien, muy bien, Gonzalo, gracias por la pregunta. Lo que investigan lo que investigan estos pensadores y lo que también habría que pensar es qué definimos cuando nombramos Dios. ¿Se entiende? Es decir, ¿de dónde tendríamos que ponernos de acuerdo primero para tratar de pensar qué significa Dios? ¿Eh? Si en el concepto de Dios, ¿sí? Es la idea de la omnipresencia y omnipotencia está, sería válido pensarlo desde ese lugar. Pero lo primero que habría que ponernos de acuerdo es cuando nombramos el término Dios, ¿qué es lo que estamos nombrando? ¿Una energía? ¿Una fuerza? ¿Una inteligencia? ¿Algo que nos gobierna? ¿O estamos pensando en esa omnipotencia de la cual estás planteando vos? Santo Tomás tiene un camino muy interesante, que es la primera vía que utiliza. Si nosotros nos remitimos hacia atrás, en el origen de todo, vieron que la filosofía trata de buscar por la luz natural de razón las causas del ser y del mundo, va a las causas primeras. Dice que, Santo Tomás lo que dice, que en las causas primeras, ¿sí? De la nada no pueden surgir las cosas. ¿Sí? No puede haber ser si es que no hay alguien que haya puesto el ser. Por lo tanto, yo te voy a dejar la inquietud como para pensar de que si uno se remite a la idea del origen de todo, ¿hasta dónde va a llegar? Uno dirá hasta la energía primera, Big Bang, en algún momento tiene que surgir. Pero tiene que haber algo que haya puesto en funcionamiento y haya dado el puntapié inicial a todo. Y lo haya dado con determinadas características. Lo que sí podemos pensar en esa pregunta, Gonzalo, es ¿qué características tiene el mundo para pensar cómo es el autor? Siempre la obra me remite al autor. Cuando yo voy a ver una pintura, una obra de arte, aunque yo no vea al autor de la obra de arte, estoy viendo la obra. Y la obra me debe dar algún indicio del autor, como para pensarlo, ¿no? Así que lo primero que habría que pensar en esa es, ¿qué definición tenemos cuando nombramos Dios? En todo caso, podríamos nombrar no Dios, pero sí algo inteligente que esté gobernando el mundo. Y ahí ya la cosa por ahí puede cambiar. ¿Quién más? Bueno, Sí, Jonathan. ¿Cómo le va? También es válido, ¿cómo se llama esto? Utilizar el principio de causalidad, como usan muchas de las personas que son creyentes, como que por causa y efecto es que estamos nosotros acá. Muy bien, gracias por la pregunta. El principio de causalidad diría que sería como el término neurálgico de todo. Es decir, uno de los fundamentos racionales para fundamentar la existencia de Dios es el principio de causalidad, es indudable. Porque el principio de causalidad es el que nos permite rastrear, ¿sí?, el origen de todo. Por lo tanto, la ciencia llegará hasta un punto, pero la ciencia necesita de un saber que vaya por detrás para tratar de rastrear ese principio de causalidad.
Yo diría que no es uno de los puntos, me parece que es el punto fundamental si es que queremos entender racionalmente una fundamentación de la existencia o no. Así que eso es muy válido. Bien, lo que vamos a hacer ahora, ya que no hay más preguntas, gracias por las dos preguntas, muy bien, muy interesante, y además muy interesante. Profe, Sí, Alejandro. perdón. Yo me ponía a pensar mientras, bueno, para mí es un tema muy interesante esto, ¿no? Se va a debatir durante siglos este tipo de cuestiones, ¿no? Pero si hablamos de Dios, ¿no? Desde el lado que, bueno, Dios es omnipotente, ¿no? Sí. Y si cuando cuestionamos el tema de Dios creó el mal y si Dios está de acuerdo en el mal, ¿Mm? y si es Dios, ¿realmente no tiene la potestad de crear el mal y nosotros tenemos que aceptarlo? O sea, desde el lado, hablo desde el lado, o sea, es Dios. Tiene la voluntad o la potestad, como lo llamemos, de hacerlo. O sea, no sé si me explico bien, no soy muy bueno para explicar, pero yo Está lo que claro. pienso es eso, o sea, si es Dios, tiene la potestad de hacerlo. Y otra pregunta también que me hacía, de crear el mal. Listo, lo creó, es Dios. No podemos hacer nada en cuanto a eso. Y si nos dio la oportunidad de elegir, ¿no? ¿No es el hombre que también, en este caso, sería cómplice de elegir el mal para su vida? O sea, Bien, muy bien. no sé si Gracias. me doy a Sí, entender. sí, sí, se entendió clarito, clarito. Muy bien, gracias Profe, pero por la pregunta, sí. Alguien iba a opinar algo. yo una consulta, pero ahí no es donde aparece más el ateísmo, cuando vos crees que si hay mucho mal, es como que no hay un Dios que haya creado eso, justamente por las guerras, por todo el mal que hay, es donde vos te preguntás, ¿existe realmente un Dios? Bien, bien, gracias por las dos preguntas, están relacionadas, están Profe, relacionadas. ¿Sí? ahí en base a lo que dijeron los chicos, justo me puse a pensar que también sería, si suponer, toda la gente piensa que por cualquier mal que le esté pasando, es culpa de Dios o le pide a Dios que lo ayude, ¿no? O si está mal económicamente, pide que por favor, no sé, un ejemplo medio burdo, sacarme la lotería. Si me pasó tal problema de salud, que lo cure. Es como que si todo dependería de él, ¿no? Sí. Digo, creo que si todas las personas en el mundo pedirían sacarse la lotería, creo que sería prácticamente un caos. Es como que no todo depende de esa entidad, sino que depende mucho más de la voluntad de cada uno. No porque estés todo el día acostado en la cama vas a tener una casa de $1.000.000. Bien, Y no gracias. puede ser también el hecho de energías paralelas a Dios, como que actúan, como que Dios delega su poder para que otros entes, por así decirlo, puedan actuar también. Bien, gracias por todas las preguntas. Todo lo que ustedes dijeron, hay algo de verdad en todo lo que dijeron. Antes que se me vaya a cortar la reunión, después hice y 41 volvemos a entrar al aula, ¿sí? Por si se me llega a cortar, nos volvemos a meter. Y 41 puse otra reunión, por lo menos hasta las 9. Eh, Todos tienen parte de razón y muy bien, porque de alguna manera estamos viendo dos características fundamentales del ateísmo. El primer punto que tiene que quedar claro y que la filosofía ha investigado mucho en esto es dos tipos de males. Uno es el mal físico y el otro es el mal moral. Para pensar un mundo en donde convivan la existencia de Dios y el mal, y no exista el mal físico, es muy difícil porque el mundo está sujeto a las leyes propias de la naturaleza. Y las leyes propias de la naturaleza están sujetas a las condiciones del espacio y el tiempo. Es decir, que algo sea material y esté librado absolutamente de la cuestión del mal es casi contradictorio, porque las leyes propias de la física van haciendo de que el mal sea necesario respecto a la misma naturaleza por estar sujeta a las condiciones del tiempo. En algún momento las cosas se desgastan por estar sujetas a las condiciones del tiempo. Cuando se producen desastres naturales o fuerzas propias que se van vinculando, tiene que ver un poco con lo que dijeron, algo de esto de la energía misma, ¿por qué? Porque
El mundo material está sujeto a las condiciones de espacio, tiempo y materia. El espacio, tiempo y materia hagan que la misma energía propia del mundo físico, y esto está clarísimo, el mal tenga que darse necesariamente. Pensar en un mundo en donde no existe el mal físico es pensar en un mundo cuasi platónico, espiritual, y eso no existe. En el mundo real no existe. ¿Sí? Bien, vamos al mal moral, porque acá aparece otro tema, que es la responsabilidad humana respecto al mal moral, y esto lo vamos a charlar en un ratito cuando volvamos a entrar al aula, ¿sí? Y cerramos más o menos el tema. Vayan un ratito, tómense algo y volvemos a entrar, ¿sí? Gracias, profesor. Gracias, profe.